Adelante, Leonaí, toma tú el lugar. Seminario Profético Activando a los Santos. Vamos en el tema número 7, ya estamos terminando, caminando en el campo profético. Así que adelante, Helio, por favor, con todo. Muchísimas gracias, apóstol. Pues estamos contentos, felices de tenerte aquí. Estamos trabajando arduamente en estos temas de lo que es la parte profética y tenemos más de 30 años trabajando en estas áreas y estamos abriendo camino, estamos abriendo la brecha para que, así como tú, muchas otras personas más puedan entrar dentro de esta activación, dentro de este mover, de esta restauración del mover profético. Y bueno, para nosotros es un privilegio grandísimo tenerte en esta noche. Seminario Profético, activando a los santos, que ese es nuestro tema, nuestro lema. Y el tema de hoy que vamos a estar trabajando es caminando en el campo profético. Y bueno, hemos entendido que estos dones proféticos son precisamente la bisagra para cualquier llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Ojo, cualquier llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Tenemos 5 ministerios y dentro de esos 5 ministerios, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignamiento? ¿Cuál es tu comisión? Y dentro de esa comisión, pues está precisamente el que hablando del cuerpo completo, el cuerpo de Cristo, pues sean activados para que podamos entrar en este mover increíble de lo que es el campo profético. Y vamos a ser activados y estamos siendo activados en esta noche y en todas las noches para que podamos nosotros seguir. Y es la parte de donde nosotros tenemos que trabajar arduamente, sin desmayar, sin claudicar, poder entrar en este mover del Espíritu Santo que para nosotros, lo vuelvo a repetir, es algo maravilloso el poder entrar en este caminar, en este campo. Y para que nosotros podamos entender, pues vamos a darle lugar en esta noche a un joven que está siendo preparado, capacitado, entrenado en esta área de lo profético, que él nos va a llevar de la mano esta noche para hablarnos sobre lo que es caminando en obediencia. Jesús, adelante, es tu momento y podemos tomar el micrófono para hacerlo. Hola, muchas bendiciones. Qué gusto poder estar aquí con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí activando, siendo enseñados y aprendiendo juntamente con el cuerpo de Dios. Creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo es algo sorprendente. Que Dios quiere levantar una generación de profetas videntes, una generación de profetas que puedan caminar en el campo profético de una manera sobrenatural, que podamos experimentar el poder de Dios en todas las áreas. Y quiero hablarte acerca de este primer tema. Dice, hemos entendido que los dones proféticos son la bisagra para cualquier llamado de Dios. El operar en ellos será de gran bendición para la iglesia local y para el cuerpo de Cristo en general. Ya hemos sido activados, pero ahora ¿qué sigue? Operar en los dones proféticos es toda una aventura. Todo será mucho más productivo. El empresario verá una mayor prosperidad en el trabajo. El trabajador producirá más en su empleo. La iglesia local se multiplicará y es un anhelo que creo que está en cada ministro de Dios, que nuestras iglesias, que nuestros ministerios crezcan, que el mensaje, el reino de Dios se expanda a todas las naciones. Se multiplicará la calidad de vida de los miembros de la iglesia, que será el Dios de la abundancia, será una realidad en nuestro entorno. Y esto es algo determinante en nuestras vidas, conocer ese Dios, el Dios de la abundancia, el Dios que habita en medio de su pueblo. Pero ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es la obediencia plena, la responsabilidad de entregar buenos y abundantes resultados a nuestro amado Salvador. Eso es lo que sigue para los ministros proféticos. Una vez que ya hemos sido activados, una vez que ya fluimos en el don, lo que sigue es nuestra obediencia plena hacia lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Él cuida que debemos tener
el cuidado que nosotros debemos tener como ministros proféticos es caminar en obediencia a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. La obediencia produce bendición. La obediencia es lo que desata lo sobrenatural de Dios, porque una vez que Dios habla, nuestra acción debe ser responder a su palabra. Y vamos a hablar sobre este tema, caminando en obediencia. Observamos dos polos opuestos en la Escritura, observamos dos escritos que nos hablan de hombres de Dios, los cuales tenían que responder al llamado. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3, dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice la Escritura: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En la carta de Hechos, capítulo 16, verso 9 al 10, dice: y se levantó y se le mostró a Pablo una misión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Mira qué importante, vemos dos clases de ministros proféticos. Ambos escuchan la voz de Dios, pero uno obedece y el otro oye. Hoy quiero que te identifiques. ¿Cuál eres tú de esos dos profetas? ¿El que escucha su voz y obedece, o el que escucha y se aparta? Porque debemos entender que es determinante la obediencia en la vida del ministro. La mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de Jonás. Dios le habla, le da una asignación, pero él huye, y vemos las consecuencias de su desobediencia. Dice que es tragado por un gran pez y estuvo ahí 3 días, 3 noches, y al último recuerda otra vez el nombre de Jehová, clama a él, y Dios le da una segunda oportunidad, pero el llamado sigue vigente. Ve a Tarsis y proclama, ve a Nínive y proclama durante 40 días destrucción. Y él va y acciona. Mas, sin embargo, podemos ver el otro lado. Cuando Dios le habla a Pablo y le muestra una visión que tiene que ir a Macedonia, él no se la pensó, él no dijo: no, está muy lejos, no, es muy complicado, ¿cómo voy a llegar hasta allá? No tengo los recursos. Simplemente él obedeció y escuchó la voz de Dios. La obediencia es uno de los temas más importantes de la Biblia. La obediencia es algo que tiene que estar presente en la vida de cada ministro, en la vida de cada cristiano. Y algo muy importante, y de hecho el pecado de Adán fue la desobediencia. El fracaso más grande de muchos hombres y mujeres de Dios ha sido siempre la desobediencia. En el campo profético no podemos jugar con este asunto. Esto es algo delicado, no es cualquier cosa. Aquí la obediencia juega un papel vital para el cumplimiento de los planes de Dios en determinada área. No estamos hablando si queremos obedecer, estamos diciendo que tenemos que obedecer a la voz de nuestro Dios. Y la obediencia en la vida del ministro profético es importante. La obediencia y la fe están íntimamente relacionadas y ambas se complementan, porque la fe nos lleva a la acción y la acción es la respuesta a nuestra obediencia. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice la Escritura que Pedro pudo caminar sobre esas aguas. La obediencia a su voz es lo que produce lo sobrenatural de Dios. Una vez que Él habla y nosotros accionamos, vamos a ver grandes cosas manifestadas en nuestras vidas, grandes cosas manifestadas en nuestro ministerio. Y la carta a Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Cuando Él llama, nuestra respuesta debe ser una acción a lo que Él ya habló. Es importante este término en nuestras vidas. Quiero continuar con lo siguiente. Los términos traducidos para obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, denotan la acción de escuchar o prestar atención, ser persuadidos a someterse a la autoridad. Él da a conocer su voluntad mediante su voz, a su palabra escrita, y frente a ella no hay neutralidad posible. Prestar atención humilde es obedecer.
mientras desestimar su voz es rebelarse o desobedecer, pero mi pueblo oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y por siguiente, obediencia y fe están relacionadas íntimamente. La obediencia y la fe están relacionadas. Ambas se complementan. Yo no puedo obedecer si no tengo fe y yo no puedo tener fe si no obedezco. De lo contrario, no veré resultados en mi vida como ministro profético. La Escritura dice que la obediencia es algo que nos lleva a niveles mayores, es algo que produce bendición. La práctica de la obediencia a Dios llega a ser algo que un hombre sea incapaz de oírle. La práctica de la desobediencia a Dios llega a hacer que un hombre sea incapaz de oírle. Mira qué determinante y qué importante es este punto. Jeremías capítulo 6, verso 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Obedecer a Dios en el campo profético es la responsabilidad más grande que tú y yo podemos tener en nuestro llamado. Dios nos entrega comisiones para cumplir. La ejecución no depende de Dios, sino de nosotros. Así que nos convertimos en autores, en autoridad de parte de Dios. El diseño original de Dios está establecido en el Génesis. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios era tener una relación íntima con el hombre, el poder hablar con él día a día, el que el hombre pudiera escucharlo y obedecer. Pero algo muy importante que narra la Biblia es que Adán desobedece la voz de Dios y dice la Escritura que es expulsado del huerto del Edén. Y una vez que es expulsado, la Biblia ya no narra más conversaciones entre Adán y Dios. Qué importante es que nosotros podamos obedecer a Dios y no quiere decir que ya no vas a volver a escuchar la voz de Dios. Recuerda que acabamos de hablar de Jonás. Jonás desobedeció, pero Dios le dio una segunda oportunidad de cumplir el llamado, la asignación que él le había dado. Así que obedezcamos la voz de Dios. Dios le dijo a un joven que hablara una familia. La voz de Dios era más que elocuente, pero no prestó atención debida a esta comisión que Dios demandaba. A los días el familiar murió. Dios deseaba salvar a esta persona. Si él está en el infierno, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Te das cuenta? Obedecer no es cuestión de que quiero o no quiero, lo tienes que hacer. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha dado una palabra para cierta persona o por temor o por inseguridad? Nos quedamos con esa palabra y decimos, no creo que Dios esté hablando. Quizás son mis emociones, quizás es lo que yo ya conozco de esa persona y nos quedamos callados cuando esa persona necesita una palabra y hemos entendido que una palabra profética no es un gran mensaje, incluso puede ser una palabra corta, decirle Dios te ama, Dios está contigo y eso es suficiente, pero lo que lo determina es nuestra acción. Obedecer trae una retribución, obedecer trae una bendición. El apóstol Pablo se convirtió en una persona que vivía dedicado a obedecer ciegamente las órdenes de su Señor. Esta obediencia puede traer retribución o puede traer lamentables consecuencias. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión que me ha sido encomendada, si el apóstol cumplía con agrado y buena voluntad, vemos que tendría recompensa. Si quería o no hacerlo, de cualquier forma lo tenía que hacer, porque había sido comisionado a una tarea de parte de Dios. Qué importante es obedecer la voz de Dios. Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela a la tierra que te mostraré, porque ahí te voy a bendecir. Y dice que Abraham obedece a la voz de Dios y vemos cómo él se convierte en padre de multitudes. Abraham sale de un lugar donde ya era bendecido, pero Dios lo quería llevar a una bendición mayor, Dios lo quería llevar a un nivel mayor, no le da una dirección, no le dice vete al norte, vete al sur, simplemente le dice sal de tu parentela al lugar el cual yo te mostraré. Y qué importante es que nosotros obedezcamos, porque es allí donde encontraremos bendición. ¿Has recibido una palabra para alguien?
¿Se la doy o no se la doy? Esa es la pregunta. Esta no es la pregunta debería ser ¿cuándo y cómo se la doy? Debemos entender que como ministros proféticos debemos ser sabios y entendidos en los tiempos. ¿En qué momento tenemos que hablar? ¿En qué momento tenemos que callar? He visto esto una y otra vez. Dios da un sueño donde indica hacer algo. Preguntamos a una y a otra persona para ver si lo hacemos o no. Ese es el problema central en el campo profético. Si Dios nos ha llevado a este campo, debemos obedecer a pesar de cualquier cosa. Dios me muestra por palabra de ciencia que va a sanar a una persona. ¿Qué debo hacer? ¿Orar o no por ella? Pues si Dios lo dijo, tienes que hacerlo. Si Dios te mostró, tienes que accionar, porque la obediencia es lo que va a producir tu bendición. La obediencia es lo que va a producir el milagro. Obedecer o no obedecer. El asunto no es solo que Dios se molestara con nosotros y aquellos que están involucrados en esta situación, problemas o necesidad. Cuando estaba en medio de la situación difícil, se acercó una persona y me dijo, ya había visto esto en sueños. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? Dios estaba apercibiendo de la situación que estaba viviendo y estaba diciendo cómo atacar el problema. Solo quería ponerle la mano a esta persona para cobrarme su desobediencia. Obedecer no es cuestión de si quiero o no. Seguramente habrá terceras personas que puedan ser afectadas y tarde que temprano nos van a reclamar. Así que hay que obedecer a lo que Dios nos dice. Hay que quitarnos ese espíritu de Gedeón, de estar pidiendo confirmación una y otra vez a Dios, porque puede que el tiempo se nos pase. Entonces, si yo no entiendo el tiempo de la palabra, esa palabra se puede perder. Así que mientras tú pides confirmación, esa palabra puede perderse. Así que no lo pienses más y da esa palabra que Dios ya ha depositado en tu espíritu. En la obediencia ganamos la confianza de Dios. Cuando más obedientes somos, más confianza de Dios tenemos y nuestra asignación cambia, nuestra posición cambia cuando nosotros somos obedientes. Cuando entramos en el campo profético, iniciaremos desde abajo. Dios siempre nos lleva de gloria en gloria, pero todo requiere un proceso. Tenemos que ser maduros para poder alcanzar posiciones altas. Dios nos entregará tareas sencillas y sin mucho riesgo, pero a la medida de nuestra obediencia se nos entregarán asuntos de mayor peso. Dios necesita vasijas que estén listas, que sepan actuar en el momento que se les comisionó. Nos estará evaluando y se cumplirá la parábola de los talentos. Tenemos, se nos dará más. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la ley de la confianza. Iremos tomando escalones cuando decidamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A medida que tú obedeces, tu posición va cambiando y cuando tu posición cambia, tu perspectiva cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que el mover profético lo verás de forma diferente. Irás a una mayor revelación, irás a un mayor entendimiento, las visiones comenzarán a cambiar, serán más profundas y irás de gloria en gloria y de poder en poder. Una persona comentó, mientras dormía tuve un sueño donde veía a una persona muy enferma. Me desperté asustada y me puse a orar por su sanidad. Pasado algún tiempo pregunté a la persona qué había pasado. Su respuesta fue, Dios me libró de la muerte. En el campo de la intercesión profética tiene mucho que hacer. Muchas personas se beneficiarán de esta oración. Dios nos dará comisiones mayores cuando decidamos obedecer en lo pequeño. Prueba y error. ¿Aprendemos echando a perder? Bueno, en realidad no veo que sea de esta manera, pero sí aprendemos de las malas experiencias que tenemos en nuestras vidas, porque nos llevan a madurar, nos llevan a actuar de formas diferentes, nos llevan incluso a hacer enseñanza para otros. Un ejemplo bíblico aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. David deseaba construir un templo para Dios, así que lo consulta con el profeta Natán. La respuesta del profeta Natán fue, hazlo, Dios está contigo.
Qué importante es entender esto. Natán veía que Dios estaba con él, veía que a donde quiera que iba David prosperaba, David tenía victorias, pero las buenas intenciones no pueden sustituir la voz de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La voz de Dios es lo primordial. Cualquiera diría que el profeta le pegó. Dijo que Dios le decía que dijera, ¿por qué no? ¿Quién le negaría a David que hiciera un gran templo para Dios? Todo parece que la respuesta es de Dios, pero vemos lo que Dios dijo. Aconteció que aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Aquella noche Dios le habló al profeta para darle otra respuesta a David. Dios le dijo que no. Se equivocó el profeta, habló de su propio corazón, estaba aprendiendo en base a prueba y al error. No, claro que no. En el campo profético no podemos estar en la prueba y en el error. No es cualquier cosa el campo profético. No es una cosa de niños, no es un juego. Cuidado. Definitivamente, si no tenemos la palabra en nuestro corazón, es mejor decir, no tengo nada a equivocarnos. Si Dios no te dice nada, no hables. No hables de tu emoción, no hables de tus sentimientos, no hables de tus buenos deseos. Habla de lo que Dios está hablando. Y antes de hablar, primero tenemos que escuchar. Obedecer no es cumplir caprichos, no es dar una palabra de ánimo a tu amigo, no es decir que le irá bien a la persona más importante de tu iglesia. No se trata de cumplir caprichos, es de hablar lo que Dios está diciendo. Muchas veces personas me han detenido y me han dicho, sé que tiene una palabra para mí, a veces la tengo, a veces no. Recordamos que la palabra que podemos dar viene de 3 fuentes, aunque esto lo enseñaremos en las lecciones futuras. Dios, nuestro corazón y Satanás. Doy lo que Dios me dijo que entregue. ¿Puedo preguntar a Dios? Desde luego que sí puedes preguntarle a Dios. Cuando una persona me dice que sabe que tengo una palabra para ellos, trato de ser amable y dulce. Si tengo de inmediato, doy palabras. Si no tengo, les digo la verdad. No tengo una palabra, pero puedo preguntarle a Dios. De esta manera comprometo a Dios, no comprometo a Dios ni a mi ministerio, pero tampoco cumplo caprichos. Y escuchaba una palabra que decía un profeta de Dios, no somos bolas mágicas para estar dando palabra en el momento que las personas nos pregunten, sino que tenemos que hablar en el momento que Dios nos dice. Porque es muy común que como ministros proféticos las personas se acerquen a ti diciéndote que Dios tiene una palabra para sus vidas, que la va a entregar por medio de ti. Y cuando no somos maduros, damos una palabra desde nuestra emoción sin saber el daño que podemos causar. Carácter, sobre todo, es lo que necesitamos los ministros proféticos. De cuántas cosas no daremos cuenta en la vida de las personas. Dice la Escritura que daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Entonces, qué importante es saber en qué momento hablar y qué palabras decir. A veces en la consejería o a través de los dones proféticos vemos a las personas tal como son, pero recordamos que somos responsables de esta información que Dios nos permite ver. La mayoría de las ocasiones, la información no es para publicarla ni para comentarla para otros. Oren por la situación. Somos responsables de lo que recibimos y de lo que hacemos con lo que Dios nos entrega. En la medida que nuestra obediencia es completa, podemos alcanzar niveles donde el poder de Dios fluirá de una manera extraordinaria. Y cada día ganaremos confianza de Dios para ser comisionados a tareas mayores, de mayor envergadura. Pero todo en este proceso de obediencia requiere un precio. La obediencia produce bendición, la obediencia nos lleva al mover sobrenatural de Dios, la obediencia nos lleva a escuchar su voz, pero la obediencia también tiene un precio. Y eso es lo que el pastor Helio es lo que nos va a hablar en este tiempo. Bendiciones.